basta de mentiras. Basta. Porque mientras la izquierda sale todos los días a los micrófonos a repetir la misma cantinela, que este gobierno no ha hecho nada, que en 100 días no ha logrado nada, la verdad, esa verdad que a ellos les incomoda tanto, es exactamente la contraria. En apenas 100 días, compatriotas, han pasado 3 cosas enormes en Chile. 3 logros concretos, medibles, reales. 3 golpes directos al desastre que nos habían dejado. Y a ti es muy probable que no te los hayan contado. Porque a cierta gente le conviene, y mucho, que tú no lo sepas. Y de eso se trata este video. De contarte, sin maquillaje, lo que de verdad ha pasado en estos primeros 100 días. Lo que la prensa que juega para un solo lado no te va a mostrar en portada. Lo que en el Congreso los mismos que fundieron el país ahora quieren tapar con ruido. Porque esto es la clave de todo. Un país no se arregla de un día para otro. Nadie está diciendo eso. Pero en 100 días ya se puede ver algo fundamental. Se puede ver el rumbo. Se puede ver si el barco, que venía directo contra las rocas, por fin enderezó el timón. Y ese rumbo ya cambió. Y hoy te lo voy a demostrar con hechos, no con palabras. El primer logro tiene que ver con la frontera, con esa avalancha de inmigración ilegal que tenía sobrepasado al norte de Chile. El segundo, con el terrorismo en la Araucanía, esa herida abierta que sangró durante años sin que nadie moviera un dedo. Y el tercero, con la salud, con esas listas de espera donde la gente, nuestra gente, se moría esperando una hora médica. 3 frentes. 3 desastres que este gobierno recibió de herencia. Y en los 3, en apenas 100 días, hay avances concretos que la izquierda no puede negar. Y como no los puede negar, hace algo peor. Prefiere mirar para el lado, hacer como que no existen y gritar bien fuerte que no se ha hecho nada. Pero los números y los hechos hablan solos. Y quiero que entiendas algo desde ya, porque en este canal no le regalamos flores a nadie. Aquí no somos fanáticos de ningún político. Este es un video para mostrarte la verdad de los hechos, para que tú, con tu propio criterio, saques tus propias conclusiones. Porque tú no eres tonto y mereces que te hablen con la verdad de frente. Así que quédate conmigo hasta el final, porque al terminar este video vas a entender por qué la izquierda está tan nerviosa, tan a la defensiva, gritando tan fuerte que aquí no se ha hecho nada. Están nerviosos justamente por lo contrario, porque sí se está haciendo. Y para los que apostaron a que a Chile le fuera mal, que Chile se hundiera, eso es su peor pesadilla. Vamos por partes, con calma, logro por logro, mirando primero el desastre que había y después lo que cambió. Y que Dios nos dé a todos ojos honestos para mirar esto sin la venda de ningún lado. Empecemos por el principio. Para entender el tamaño de estos logros, primero hay que ser honestos sobre el punto de partida, sobre el Chile que este gobierno recibió el 11 de marzo. Y ese Chile, digámoslo sin vueltas, estaba herido. Estaba cansado. En muchos frentes estaba de rodillas. En la frontera norte teníamos una crisis migratoria sin control. Miles y miles de personas entrando de manera ilegal, por pasos no habilitados, por el desierto, sin que nadie supiera quiénes eran ni a qué venían. Pueblos del norte, gente esforzada y honrada, viendo cómo sus plazas, sus calles, se llenaban de campamentos y cómo la delincuencia crecía de la mano de esa entrada descontrolada. En el sur, en la Araucanía, teníamos el terrorismo instalado. Camiones quemados, iglesias incendiadas,
familias completas, agricultores de toda la vida, viviendo con miedo, durmiendo con un ojo abierto, algunos abandonando las tierras que habían trabajado por generaciones. Grupos violentos que se paseaban como dueños y señores del territorio, mientras el Estado miraba para el techo. Y en la salud teníamos listas de espera eternas, cientos de miles de chilenos esperando una operación, una hora con el especialista, un tratamiento, y lo más doloroso de todo, gente que se moría, literalmente se moría, esperando en esa lista un cupo que nunca llegaba. Personas que se fueron de este mundo con el papelito de la cita en la mano. Ese era el Chile de la herencia. Y ojo, no lo digo para echar barro por echar barro. Lo digo porque no se puede evaluar a un gobierno de 100 días sin mirar de dónde partió. Es como juzgar a un doctor por el estado de un paciente que le llegó a la urgencia ya muy grave. Lo justo es preguntarse, en estos 100 días, ¿el paciente está mejor o está peor? Y frente a ese desastre, ¿qué hacía la izquierda? Lo mismo que hace hoy. En vez de reconocer el tamaño del problema que ellos mismos crearon, salían a decir que todo estaba bien, que eran exageraciones, que la culpa era de otros. Y ahora, con un gobierno nuevo trabajando para ordenar ese caos, salen a decir que no se ha hecho nada. La misma negación de siempre. Y a todo esto hay que sumarle lo que ya sabemos de la economía. Un país con las cuentas desordenadas, con la deuda disparada, con la gente ahogada por el costo de la vida. Ese fue el otro gran desastre heredado, del que ya hemos hablado largo en este canal. Hoy me voy a concentrar en estos 3 frentes concretos: la frontera, el sur y la salud, porque son los que muestran resultados medibles en apenas 100 días. Pero que no se te olvide el cuadro completo, porque el hoyo que dejaron fue en todo, y al mismo tiempo. Pero los hechos son tozudos. Y en estos 3 frentes, el de la frontera, el del sur y el de la salud, en estos 100 días pasaron cosas concretas. Vamos a verlas una por una, con nombre, con cifra y con fecha. Y que cada uno, con lo que escuche, saque su propia conclusión. Vamos con el primer logro. Y para valorarlo, tienes que recordar cómo estaba esto hace no tanto. La frontera norte de Chile, durante el gobierno anterior, se transformó en un verdadero colador, en una puerta giratoria abierta de par en par. Por el desierto, por los pasos no habilitados, entraba gente día y noche, de forma ilegal, sin control alguno. Y no hablamos de unos pocos. Hablamos de una avalancha. En los peores momentos de esa crisis, los ingresos ilegales se contaban por miles y miles cada mes. El norte de Chile, ciudades como Iquique, Arica, Colchane, quedaron sobrepasadas, con su gente pidiendo auxilio a un Estado que no aparecía. ¿Y te acuerdas de la respuesta que dio la izquierda a semejante crisis? Porque esto hay que recordarlo, para que no se les olvide. La entonces ministra del Interior, en vez de mandar la fuerza necesaria para controlar la frontera, se fue para allá, al norte, y protagonizó ese episodio bochornoso del megáfono. Sí, un megáfono. Como si a una avalancha de entrada ilegal se la fuera a detener, hablándole por un altoparlante. Ese fue el nivel de seriedad con que la izquierda enfrentó una de las crisis más graves que ha vivido el norte de Chile. Con gestos para la foto, con un megáfono. Mientras la gente de verdad, los chilenos del norte, sufrían las consecuencias en su barrio, en su plaza, en su seguridad. Y el costo de ese descontrol lo pagó la gente honrada.
porque junto con esa entrada masiva y sin filtro, creció la delincuencia. Crecieron bandas que antes ni existían en Chile. Crecieron delitos que nos eran ajenos. No es xenofobia decir esto, es la pura realidad. El que entra por la puerta, con sus papeles, a trabajar honradamente, siempre será bienvenido. Pero un país que no controla a quien entra por la ventana es un país que entrega su seguridad. Ese era el punto de partida. Una frontera rota, un norte abandonado y una izquierda que respondía con megáfonos y excusas. Ese desastre, ese exacto desastre, es contra el que hay que medir lo que vino después. Y lo que vino después es un cambio que ni sus peores críticos pueden esconder. Porque en estos 100 días, la frontera cambió. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras oficiales, las de la propia policía. Escucha bien estos números, porque son demoledores. Según el reporte interno de la Policía de Investigaciones, los ingresos por pasos no habilitados en la frontera norte cayeron un 86% en los primeros 5 meses de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior. Un 86%. Pasaron de casi 7.000 casos a menos de 1.000. En la región de Tarapacá, una de las más golpeadas, la caída fue todavía mayor, de un 88%. Y no es solo que entren menos. Es que además se está haciendo cumplir la ley con los que ya estaban de forma irregular. Las expulsiones aumentaron cerca de un 69%. Y se registraron miles de salidas voluntarias de personas que entendieron que en Chile ahora sí la ley se respeta. El mensaje llegó claro. Chile dejó de ser un colador. Piensa en lo que significa ese cambio para la gente del norte. Significa que en Colchane, en Iquique, en Arica, se puede volver a respirar. Significa que las familias esforzadas de esas ciudades están viendo, con sus propios ojos, cómo el descontrol empieza a ceder. Por eso la gente del norte, como decía el propio gobierno, es la que primero está agradeciendo este cambio, porque son los que vivieron el infierno del abandono. Y quiero ser honesto contigo, porque en este canal no inflamos nada. Esta baja no partió de un día para otro. La entrada ilegal ya venía cediendo un poco desde antes. Pero lo que se ve en estos 100 días es una aceleración fuerte, decidida, con voluntad política de verdad. La diferencia entre un gobierno que manda un megáfono y un gobierno que manda a controlar la frontera en serio. Esa es la diferencia. Esa es toda la diferencia. Del megáfono al control real, de miles entrando por la ventana, a un desplome del 86%. Ese es el primer logro. Y a este la izquierda no le tiene respuesta. Por eso prefiere no hablar de la frontera. Prefiere cambiar el tema. Porque los números, ahí, los dejan en offside. Que Dios cuide a esa gente del norte que tanto sufrió y que por fin empieza a haber un poco de orden. Vamos al segundo logro. Y este nos lleva al sur, a la Araucanía, a una de las heridas más profundas y más largas que ha tenido Chile en las últimas décadas. Una herida que durante años sangró, mientras el poder político miraba para otro lado. Durante mucho tiempo, y muy especialmente durante el gobierno anterior, la Araucanía y parte del Biobío se convirtieron en tierra de nadie. Grupos violentos que se escudan falsamente en una causa ancestral para justificar el terror, sembraron el miedo. Quemaron camiones, quemaron maquinaria, quemaron casas patronales, quemaron incluso iglesias, templos de Dios reducidos a cenizas. Y detrás de esas cenizas hay personas, hay familias.
Agricultores que trabajaron esa tierra por generaciones y que tuvieron que irse, dejarlo todo, por miedo a que los mataran. Camioneros asesinados en la carretera por hacer su pega. Trabajadores forestales baleados. Gente sencilla y honrada del campo, chilenos de esfuerzo, viviendo bajo un terror que el Estado no fue capaz de frenar. Y mientras eso pasaba, ¿qué hacía la izquierda? Peor que mirar para el lado. Muchos de ellos durante años coquetearon con estos grupos, los justificaron, los llamaron presos políticos, les tendieron puentes. Hubo quienes celebraron a cabecillas de la violencia como si fueran héroes, cuando eran y son jefes de organizaciones que le hicieron la vida imposible a miles de familias del sur. Uno de esos personajes es un prófugo que durante años se paseó desafiando al Estado. Un hombre buscado por la justicia desde el año 2021, vinculado a la violencia más dura de la zona, que se escondía en un territorio donde la policía sencillamente no entraba. 4 años prófugo. 4 años burlándose de la ley, de las víctimas, de todo Chile. Ese era el nivel de impunidad. Ese era el mensaje que se había instalado. Que en la Araucanía, el que ponía la bomba y quemaba, ganaba. Ese, compatriotas, era el desastre en el sur. El terrorismo instalado, las familias huyendo y una clase política que en vez de defender a las víctimas, muchas veces defendió a los victimarios. Contra ese abandono de años, hay que medir lo que este gobierno hizo en apenas 100 días. Y lo que hizo fue un golpe que estremeció a esos grupos. Porque en estos 100 días, ese prófugo cayó. Jorge Huenchuyán, uno de los hombres más buscados de la Araucanía, prófugo de la justicia desde el año 2021, fue capturado. Y no de cualquier manera. Fue una operación impecable. Fue un trabajo silencioso, paciente, de inteligencia. Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejército coordinados, entrando a un territorio donde por años no se entraba, y extrayendo al prófugo en helicóptero, sin un tiro de más, sin heridos, con una precisión de relojería. La clase de operativo que solo ocurre cuando hay una decisión política clara de arriba que dice basta, aquí manda el Estado de Derecho, y esta persona va a responder ante la justicia. ¿Y sabes lo que ese operativo le dijo a Chile entero y sobre todo a esos grupos violentos? Les dijo que se acabó la fiesta, que ya no hay territorio prohibido para la ley, que el que se creía intocable, escondido en su zona, ya no lo es. Que en Chile la impunidad tiene fecha de término. Ese mensaje para las familias del sur que sufrieron años de terror vale oro. Es la primera señal en mucho tiempo de que el Estado volvió a estar de su lado. Y este golpe no está solo. Recuerda que el jefe máximo de la organización terrorista más conocida de la zona ya está tras las rejas, cumpliendo condena. Así que el mensaje es de una consistencia total. Los que sembraron el terror en el sur, uno tras otro, están yendo a parar donde tienen que estar. A la cárcel. No a un pedestal, como algunos los querían poner. A la cárcel. Y esto va mucho más allá de una detención. Es un cambio de doctrina. Es pasar de un Estado que pedía permiso, que tenía miedo de entrar, que negociaba con los violentos, a un Estado que hace cumplir la ley en todo el territorio nacional, sin zonas liberadas, sin excepciones. Porque la Araucanía es Chile, y los chilenos que viven ahí, los mapuche honrados y los que no lo son, todos merecen vivir en paz, sin el yugo del terror. Del prófugo intocable por 4 años a la captura impecable en helicóptero. Ese es el segundo logro.
y que Dios acompañe a todas las familias del sur que enterraron a los suyos, que perdieron sus tierras, que vivieron con miedo. Porque por fin, después de tanto, empiezan a ver un rayo de justicia. Y vamos al tercer logro. Este quizás es el más sensible de todos, porque toca la carne, toca la vida. Es el tema de la salud, de esas listas de espera que en Chile se transformaron, sin exagerar, en una máquina de matar gente en silencio. Porque una lista de espera no es un número frío en una planilla. Detrás de cada número hay una persona. Hay una madre esperando la operación que no llega. Hay un abuelo esperando la hora con el especialista. Hay un trabajador esperando un tratamiento contra el cáncer, esa enfermedad donde cada día que pasa, cada semana perdida, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y durante años, esas listas solo crecieron. Cientos de miles de chilenos atrapados en la espera. Y lo más brutal, lo más doloroso de decir, es que miles de personas murieron mientras esperaban. Se fueron de este mundo esperando un cupo que el sistema nunca les dio a tiempo. Chilenos que pagaron sus imposiciones toda la vida, que hicieron todo bien, y que al final los dejaron morir en una fila. Eso es lo verdaderamente vergonzoso. No una pelea de discursos en el Congreso. Eso, que en un país que se dice desarrollado, la gente se muera esperando ser atendida. Y en el tema del cáncer, donde el tiempo lo es absolutamente todo, esa espera es una condena de muerte disfrazada de trámite. Ese era, y sigue siendo en gran parte, el desastre de la salud que se heredó. Un problema enorme, profundo, que no se resuelve en 100 días. Seamos claros y honestos. Nadie te va a decir que el problema de las listas de espera en Chile está solucionado, porque sería una mentira, y aquí no mentimos. Pero sí empezó a pasar algo. Algo pequeño en tamaño, pero enorme en lo que significa. Una señal de que las cosas se pueden hacer distinto. Porque en la ciudad de Osorno, en el sur de Chile, ocurrió algo que hay que celebrar y que hay que replicar. El servicio de salud de esa zona logró dejar en cero su lista de espera de cáncer priorizada. En cero. Los pacientes que estaban esperando su atención oncológica fueron todos atendidos. Fueron 108 casos que estaban pendientes y con un plan especial se resolvieron uno por uno, hasta que el último paciente fue operado y la lista quedó en cero. Osorno se convirtió en el segundo servicio de salud de todo Chile en cumplir esta meta. Y ojo, esto es parte de un plan más grande, que ahora se va a ir expandiendo a otras regiones del país. Y déjame ser honesto contigo con los matices, porque así trabajamos aquí, con la verdad completa. No eran miles de casos en esa lista específica, eran alrededor de 100. Y Osorno ya venía siendo una de las zonas mejor paradas del país en este tema. Y se logró con una alianza inteligente entre lo público y lo privado, usando toda la capacidad disponible para no dejar a nadie atrás. O sea, no es magia, es gestión, es orden, es decir, este problema lo vamos a atacar en serio, con un plan y no con discursos. Pero mira el gesto, lo que representa. Después de años en que las listas solo crecían y la gente solo se moría esperando, aquí tienes una región que dijo, nosotros vamos a dejar esto en cero. Y lo hizo. Y ahora ese modelo se va a llevar a otras partes. Eso, amigos míos, es lo que se llama sembrar una esperanza. Es demostrar con un caso concreto que sí se puede, que la lista de espera no es una maldición eterna, sino un problema que con voluntad se puede atacar, porque el mensaje de fondo es poderoso. Si una región lo logró, ¿por qué no las demás?
Si se pudo en Osorno, ¿por qué no en todo Chile? Ese es el camino que se abrió. Un camino de gestión, de resultados, de tratar la salud de los chilenos como lo que es, un asunto de vida o muerte, y no como una bandera para salir en la tele. De una lista de espera que mataba en silencio, a una región que la dejó en cero y un plan que se expande. Ese es el tercer logro. Y que Dios ponga su mano sobre cada enfermo de este país que hoy espera una atención, y que este ejemplo de Osorno se multiplique por todo Chile, para que ninguna familia más tenga que despedir a alguien por culpa de una fila. Ahora detente conmigo un segundo y mira los 3 logros juntos, en fila. La frontera, que se desplomó un 86%. El prófugo del sur, que cayó tras 4 años. La lista de cáncer de una región, que llegó a 0. 3 frentes distintos. 3 desastres heredados. Y en los 3, en apenas 100 días, un avance concreto y verificable. Y ahora hazte la pregunta honesta. Con estos 3 hechos sobre la mesa, ¿tiene algún sentido salir a decir que no se ha hecho nada? ¿Que en 100 días no ha pasado nada? Y sin embargo, eso es exactamente lo que la izquierda repite, día tras día, en cada micrófono que encuentra. No se ha hecho nada, dicen. No han hecho nada. Y aquí, compatriotas, es donde tienes que abrir bien los ojos. Porque cuando alguien niega lo evidente, cuando niega hechos con cifras oficiales, con nombre y con fecha, hay que preguntarse por qué lo hace. Y la respuesta es incómoda para ellos. La izquierda no puede reconocer estos logros por una razón muy simple. Porque cada logro de este gobierno es al mismo tiempo la prueba de su propio fracaso. Piénsalo. Si la frontera se puede controlar en 100 días, entonces, ¿por qué ellos no la controlaron en años? Si al prófugo del sur se lo puede capturar con una operación impecable, ¿por qué ellos lo dejaron libre 4 años? Si una lista de cáncer se puede dejar en 0 con un plan, ¿por qué ellos dejaron que la gente se muriera esperando? Cada avance de hoy es una acusación silenciosa contra su abandono de ayer. Por eso niegan. Por eso gritan que no se ha hecho nada. No es que no lo vean. Lo ven perfectamente. Pero reconocerlo sería reconocer que ellos, teniendo el poder, no quisieron o no supieron hacerlo. Y eso su orgullo político no se los permite. Prefieren quedar como los que niegan lo obvio, antes que como los que fracasaron. Es un nivel de mezquindad política difícil de creer. Porque un político decente, aunque sea de la vereda de enfrente, diría: mire, no comparto a este gobierno en muchas cosas, pero reconozco que en la frontera se avanzó. Y me alegro por Chile. Eso diría alguien que pone al país por delante. Pero no. Ellos ponen su interés de partido, su revancha, su ego, por encima del bienestar de los chilenos. Y por eso son incapaces de decir, aunque sea una vez, qué bueno para Chile. Y esa es la diferencia más grande de todas. No es solo de gestión, es de para quién se gobierna. Unos gobiernan para su tribu, para su ideología, para quedar bien con los suyos. Y otros, con aciertos y errores, están al menos intentando gobernar para el país. Tú, con lo que has escuchado hoy, ya puedes distinguir quién es quién. Y déjame adelantarme a una crítica honesta, porque aquí no le arrancamos a los argumentos del otro lado. Alguien podría decir, bueno, son casos aislados, una frontera, un prófugo, una sola región en salud. Eso no es la solución total. Y es cierto, tienen parte de razón. Ninguno de estos 3 logros por sí solo resuelve el problema de fondo, pero se equivocan en algo grande.
Estos casos no son el punto final, son la prueba de que el camino existe y de que funciona. Y algo que ayer parecía imposible y hoy se logró aunque sea una vez, mañana se puede repetir 10 veces. Así empiezan todos los cambios grandes, con una primera vez que demuestra que se puede. Y quiero que salgas de este video con la idea correcta en la cabeza, sin exagerar ni para un lado ni para el otro. Porque ni yo ni nadie serio te va a decir que Chile ya está arreglado. No lo está. Los problemas que se heredaron son gigantes y muchos van a tomar años en resolverse. Eso es la pura verdad. Pero lo que sí te puedo decir con los hechos en la mano es que el rumbo cambió. Y en política como en la vida, el rumbo lo es casi todo. Un barco que va en la dirección correcta, aunque avance lento, tarde o temprano llega a puerto. Un barco que va directo contra las rocas, por rápido que vaya, se hunde. Y Chile, durante años, venía navegando derecho contra las rocas. Estos 100 días con estos 3 logros y muchas otras cosas que se están moviendo, muestran un barco que corrigió el timón, que dejó de ir hacia el abismo y empezó a ir hacia tierra firme. La frontera empezó a ordenarse, el sur empezó a recuperar la ley. La salud mostró que se puede gestionar de otra forma. Son primeros pasos, pero son pasos en la dirección correcta. Y después de tanto tiempo yendo hacia atrás, un país que vuelve a caminar hacia adelante es motivo de esperanza. Y para nuestra gente, para los que peinan canas, para los que han visto pasar muchos gobiernos y muchas promesas, esto tiene un valor especial. Porque ustedes ya no se comen cualquier cuento. Ustedes miran los hechos. Y ver después de tanta decadencia que las cosas empiezan tímidamente a enderezarse es reencontrarse con algo que parecía perdido. La esperanza de que Chile, nuestro Chile, todavía tiene arreglo. Ese es el verdadero regalo de estos 100 días. No es que todo esté resuelto, es que se demostró que se puede. Que el desastre no era un destino, sino una consecuencia de quien estaba al mando. Que con las decisiones correctas, con voluntad, con amor por Chile, el país responde. Y eso, esa demostración de que sí se puede, es la semilla de todo lo que viene. Porque si en 100 días se logró todo esto, imagínate lo que se puede lograr en 1 año, en 2, en 4. El camino es largo, sí, pero por primera vez en mucho tiempo es un camino que sube. Y eso hay que cuidarlo. Hay que protegerlo, porque los que quieren que a Chile le vaya mal no se han ido. Siguen ahí, gritando que no se ha hecho nada. Y hay algo más, algo que no se mide en una planilla, pero que se siente en el aire. Un cambio de ánimo. Durante años en Chile se respiraba la sensación de que todo iba a peor, de que no había nada que hacer, de que el país estaba condenado a la decadencia. Y esa resignación, ese desánimo, es lo más peligroso de todo, porque un pueblo que pierde la esperanza deja de luchar. Lo que estos 100 días empiezan a devolver de a poco es justamente eso. Las ganas de volver a creer que Chile tiene arreglo. Y con un pueblo que vuelve a creer, no hay desafío que no se pueda enfrentar. Y aquí es donde entras tú. Porque frente a esta batalla entre los que muestran los hechos y los que gritan mentiras, tú no eres un espectador. Tú eres la pieza más importante de todas. Y te explico por qué. La izquierda tiene de su lado a buena parte de la prensa, a las redes de siempre, a los que repiten en cadena que aquí no se ha hecho nada. Tienen el megáfono grande, pero tienen una debilidad enorme. La verdad no está de su lado. Y contra la verdad, cuando la gente la conoce y la comparte, no hay megáfono que alcance. Por eso lo que tú hagas con este video importa tanto.
Si tú compartes estos hechos, si le mandas este video a tu familia, a tus amigos, a ese pariente que todavía cree el cuento de que no se ha hecho nada, tú te conviertes en un canal de la verdad. Y 1000 personas como tú compartiendo valen más que toda la prensa comprada junta. Así se rompe el cerco. Así de simple y así de poderoso. Y no se trata de volverse fanático de nadie. Se trata de defender algo más grande. Se trata de que en Chile los hechos importen más que la propaganda. De que a la gente se le hable con la verdad. De premiar al que hace las cosas bien y de exigirle al que las hace mal, sea del color que sea. Eso es ser un ciudadano libre. Eso es amar a tu país por encima de las camisetas políticas. Porque este país, compatriotas, es nuestro. No es de los políticos. No es de los que gritan más fuerte en la tele. Es nuestro, es de nuestras familias, es de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y un Chile que empieza a levantarse, un Chile que recupera el rumbo, es un Chile que vale la pena defender entre todos, cuidar y sobre todo, no dejar que nadie nos lo vuelva a hundir jamás con mentiras. Y ahora quiero detenerme y hacer algo distinto, porque hasta aquí te he dado datos, cifras, fuentes, nombres, y todo eso importa, y mucho. Pero déjame decirte cuál es para mí la prueba más poderosa de todas. Más que cualquier número, más que cualquier informe. La prueba más certera de que esto es verdad son las personas. Eres tú. Es tu vivencia, la de tu familia, la de tu barrio. Y le quiero hablar con un cariño especial a los que ya peinan canas. A los de 55, de 60, de 65, de 70 años y más. A ustedes que han visto pasar gobierno tras gobierno, que conocen este país como la palma de su mano, que llevan una vida entera de experiencia sobre los hombros. Sé que muchas veces sienten que ya nadie los escucha, que el mundo va muy rápido y los deja de lado. Bueno, aquí no. Aquí su voz es la más valiosa de todas, porque ustedes no se dejan engañar con cuentos bonitos. Ustedes saben distinguir, con todos los años que llevan encima, cuándo algo cambió de verdad y cuándo es puro humo. Así que este espacio, el de aquí abajo, en los comentarios, hoy es de ustedes. Es su lugar para hablar, para contar, para que los escuchemos de verdad. No desde la política, no desde la pelea, sino desde la verdad simple de lo que ustedes viven cada día. Ahí donde están, en su ciudad, en su casa, con su gente. Por eso les quiero preguntar de corazón, y quiero que me respondan aquí abajo. A los que viven en el norte, en Arica, en Iquique, en Colchane, en Antofagasta. Cuéntenme, ¿han sentido el cambio en la frontera? ¿Ven menos descontrol en su ciudad, en su plaza, en su barrio, que hace un año? Ustedes que lo viven en carne propia, díganme si es verdad o no. Y a los que viven en el sur, en la Araucanía, en el Biobío, en esa tierra que sufrió tanto durante tantos años, ¿se respira un poco distinto? ¿Hay una pizca más de tranquilidad, de sentir que el Estado por fin está de su lado? Y a los que tienen a un ser querido esperando en la salud, esperando una operación, un tratamiento, una hora de oncología, ¿se movió algo? ¿Sintieron aunque sea un rayo de alivio en estos 100 días? Cuéntenmelo todo. Lo bueno y lo malo, porque en este canal hablamos siempre con la verdad completa. Y háganme un favor, uno solo. Cuando escriban, díganme de dónde son, de qué ciudad, de qué pueblo, de qué rincón de Chile me escriben, para que todos veamos de dónde viene cada voz. Y les pido algo más, algo bonito. Léanse entre ustedes, respóndanse.
Si alguien del norte cuenta su historia y tú la viviste parecido, díselo, dale un ánimo. Acompáñense, conversen. Porque esto no es solamente un canal, es una comunidad de chilenos de bien que se reconocen, que se escuchan y que ya no están solos. Y déjenme decirles por qué esto es tan importante, más allá de lo lindo de compartir. Porque el día de mañana, cuando alguien salga a decir que este video es mentira, que todo esto es falso, que aquí no cambió nada, no va a tener que discutir solo con mis cifras y mis fuentes. Va a tener que discutir con ustedes. Con cientos, con miles de chilenos de carne y hueso, de norte a sur, diciendo con su nombre y con su lugar, yo lo viví, y es verdad. Y contra eso, contra la voz honesta de un pueblo entero, no hay mentira que resista. Esa es la fuerza más grande que tenemos, la verdad de la gente. Así que cuéntame, de corazón, aquí abajo, ¿de dónde eres? ¿De qué rincón de Chile me escribes? ¿Y cómo has vivido tú estos 100 días? ¿Con tu familia? ¿En tu barrio? Y léete con los demás, respóndeles, acompáñense. Que este sea el lugar donde por fin nos escuchamos entre todos, de norte a sur. Y con todas esas voces suyas por delante, déjame ir cerrando. Porque si juntamos sus testimonios con lo que vimos hoy, la conclusión es una sola, y quiero que te la lleves bien clara. Les dijeron que no se había hecho nada, y era mentira. En 100 días, la inmigración ilegal en la frontera se desplomó un 86%. Cayó, en un operativo impecable, el prófugo más buscado de la Araucanía. Y una región entera dejó en cero su lista de espera de cáncer, abriendo un camino para todo Chile. Esos son hechos. Con cifras, con nombres, con fechas. No son opiniones. Y contra los hechos y contra la voz de la gente, la mentira no tiene nada que hacer. No está todo resuelto y nunca te voy a mentir diciendo que sí. Pero el rumbo cambió. El barco que iba contra las rocas enderezó el timón. Y eso, después de tanto tiempo yendo hacia el abismo, es una noticia enorme para cada chileno de bien. Y por eso mismo, antes de despedirme, déjame pedirte algo. De patriota a patriota. Esta verdad merece llegar lejos. Compártela. Mándasela a tu familia, a tus amigos, a cada persona que todavía crea el cuento de que aquí no se ha hecho nada. Que se enteren de los hechos. Cada vez que compartes la verdad, le ganas 1 metro a la mentira. Y si quieres que esta voz siga sonando fuerte, acompáñame de 3 maneras. Primero, si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, porque aquí vamos a seguir mostrando la verdad sin maquillaje, le pese a quien le pese. Segundo, si sientes que este canal vale la pena, déjale un super gracias. Está en los 3 puntitos debajo del video o junto al botón de compartir. Es como dejarle propina al mesero cuando el servicio fue bueno. Y tercero, si tu compromiso con Chile es mayor, hazte miembro del canal. Ser miembro es decir, con orgullo, yo creo en esto. Yo quiero que existan voces libres que muestren los hechos que otros callan, sin pedirle permiso a nadie. Toda la información, todos los enlaces están en la descripción, aquí abajo. Y ahora sí, para cerrar, quiero pedirte una última cosa. Si tu corazón siente lo mismo que el mío, escribe conmigo estas 3 palabras. Chile se levanta. Chile se levanta porque el desastre nunca fue su destino. Chile se levanta cuando por fin se gobierna con la verdad y no con excusas. Chile se levanta y esta vez, entre todos, no lo vamos a dejar caer. ¡Que viva Chile!
Que Dios bendiga a Chile y que Dios ilumine este camino que recién empieza para que nuestro país nunca más vuelva a caer. Chile se levanta.